¿Qué tal, familia tecnológica? ¿Alguna vez han querido instalar Windows o Linux desde cero y se han sentido perdidos? O quizás su computadora no arranca y necesitan una solución de emergencia. Hoy les traigo la solución definitiva. En solo 5 minutos aprenderán a convertir un simple pendrive en una herramienta superpoderosa para instalar cualquier sistema operativo. Quédense conmigo, que esto les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y dinero. Primero, lo que necesitamos son solo 3 cosas: un pendrive, el programa Rufus y la imagen ISO del sistema operativo que quieren instalar. Atento, que viene un dato importante. Para sistemas operativos modernos como Windows 11 o las últimas versiones de Ubuntu, les recomiendo un pendrive de al menos 8 GB, aunque si pueden usar uno de 16 GB, mucho mejor, así van sobrados. Ahora, ¿de dónde sacamos todo esto? Es muy fácil. Para Rufus, simplemente busquen en Google Rufus y entren en la página oficial, que suele ser la primera. Rufus IE. Es un programa gratuito y portable, lo que significa que no necesita instalación. Una maravilla. Para la imagen ISO del sistema operativo, si es Windows, pueden ir a la página oficial de Microsoft y descargar la herramienta de creación de medios, que les permitirá bajar la ISO legalmente. Si prefieren Linux, pueden ir a la web oficial de su distribución favorita como Ubuntu, Mint o Fedora y descargarla desde allí. Una vez que tengan el pendrive conectado, el Rufus descargado y la imagen ISO en su computadora, empieza la magia. Abran Rufus. No se asusten con todas las opciones, es más fácil de lo que parece. El programa detectará automáticamente su pendrive en la sección dispositivo. Asegúrense de que sea el correcto, porque este proceso borrará todo lo que haya en él. Luego, en elección de arranque, pulsen el botón seleccionar y busquen en su computadora el archivo ISO que descargaron. Ahora, atento, que viene un dato importante. La opción esquema de partición es crucial. Si su computadora es relativamente moderna, de los últimos 8 o 9 años, lo más seguro es que deban elegir GPT. Si es más antigua, seleccionen MBR. Si no están seguros, GPT es la apuesta más segura hoy en día. Lo demás, como sistema de destino y sistema de archivos, Rufus lo suele configurar automáticamente al elegir la ISO. No necesitan tocar nada más. Ya casi terminamos. Verifiquen por última vez que el dispositivo sea el correcto. ¿Listos? Hagan clic en el botón Empezar. Rufus les mostrará una advertencia de que todos los datos del pendrive se eliminarán. Acepten y dejen que el programa haga su trabajo. Verán una barra de progreso verde. Tengan paciencia. Esto puede tardar entre 5 y 15 minutos, dependiendo de la velocidad de su pendrive y su computadora. Cuando la barra se complete y ponga preparado en letras verdes, felicidades. Ya tienen su pendrive booteable listo para la acción. Y ahora, ¿cómo se usa? Simplemente conecten el pendrive a la computadora donde quieren instalar el sistema operativo, reinícienla y justo cuando encienda presionen la tecla para acceder al menú de arranque. Atento, que viene un dato importante. Esta tecla varía según el fabricante, suele ser F12, F10, F8 o Escape. Aparecerá un menú donde podrán elegir arrancar desde su pendrive. Lo seleccionan, presionan Enter y comenzará el asistente de instalación del sistema operativo. Así de fácil. Si este tutorial les ha sido útil y les ha ahorrado tiempo, imaginen todo lo que pueden aprender en este canal. Les invito a que me regalen un buen me gusta y, lo más importante, que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún truco tecnológico como este. Es gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido de valor para ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.